Así bien, querida comunidad, retomamos nuestra lectura después de haber hecho juntos la novena a Nuestra Señora del Carmen. Gracias por compartir todos esos favores recibidos y también las acciones de gracia. Retomamos entonces la página 43 al final de ese párrafo. Veníamos hablando acerca de las clases políticas que habían en Israel y dice: Jesús perturbaba de tal forma a los intelectuales de Israel que provocaba insomnio en casi todos ellos. Sus pensamientos y su forma de ser eran contrarios a todos ellos. Solo Nicodemo, José de Arimatea y algunos otros fariseos fueron persuadidos por Jesús. La gran mayoría de la cúpula judía que componía el Sanedrín lo odiaba y quería matarlo de cualquier forma. Pero, ¿cómo matarlo si el pueblo lo amaba y estaba constantemente a su lado? Entonces comenzaron a probar su inteligencia, para ver si se contradecía o se autodestruía con sus propias palabras. Probaron su capacidad de pensar, su integridad, su perspicacia, su conocimiento acerca de las escrituras antiguas, su relación con la nación de Israel y con la política romana. No podemos olvidar que la cultura de Israel siempre había sido una de las más brillantes y que aquella sociedad disponía de intelectuales altamente capacitados. Por lo tanto, para probarlo, prepararon preguntas que eran verdaderas trampas. Difícilmente alguien lograba escapar de esas trampas. Algunas preguntas simplemente no tenían respuestas. Sin embargo, aquel hombre, una vez más, los dejó confundidos. Algunos quedaron perplejos ante su inteligencia y sabiduría. Veamos un ejemplo. Jesús les causó tanta indignación a sus opositores que produjo algunos fenómenos políticos casi inconcebibles. Hombres de partidos radicalmente opuestos se unieron para destruirlo. Los fariseos mantenían gran disputa contra los herodianos. Sin embargo, por considerar al carpintero de Nazaret una gran amenaza, se unieron buscando establecer una estrategia común para matarlo. Aquel hombre sencillo de Galilea fue considerado una gran amenaza para la nación de Israel, mayor que la que representaba el poderoso imperio romano. Los líderes de Israel temían que contaminara a la nación con sus ideas. De hecho, había razón para temerlo, pues sus ideas eran pegajosas. Sin necesidad de tomar armas, el maestro de Nazaret causó la revolución más grande de la historia de la humanidad. A mí me llama la atención esto que leímos hacia el final de la página 43 cuando dice: entonces comenzaron a probar su inteligencia para ver si se contradecía. Y más adelante dirá que preparaban unas preguntas que eran verdaderas trampas y que muchas de esas preguntas no tenían una respuesta. Yo pienso que muchas veces con Dios nos pasa eso. A ver dónde Dios se ha equivocado en lo que Él ha ido desarrollando en la vida de cada uno de nosotros. En la lógica que cada uno de nosotros tiene, las situaciones, las experiencias, todo lo que va aconteciendo en el camino, tendría una forma de solucionarse, tendría una forma de desarrollarse conforme van pasando las cosas y vamos viviendo. Pero con Dios resulta que no es así. Parte de la oración, parte del regalo del Espíritu Santo, parte de vivir con Jesús es discernir que aquello que yo, por lógica humana, pienso que es lo mejor, puede que no lo sea, aun cuando no lo entiendo. Y esta partecita de no entender para qué suceden las cosas, el no conocer el origen del por qué se dan ciertas cosas, ese no saber se convierte en una trampa para esa parte del egoísmo, del ego que cada uno de nosotros tiene, y esa parte del mal, esa porcioncita de mal que hay en cada uno de nosotros cuando aparecen esos sentimientos, esos pensamientos negativos. Recuerden que en esencia somos hijos de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Él. Sus dones, sus talentos, sus características, Él nos concede ese regalo de tenerlos nosotros. No somos Dios, somos habitados por Él, y cuando somos habitados por Él, quiere decir que contamos con lo que Él nos quiera dar de acuerdo a cada uno de nosotros según
su Santo Espíritu. Pero en nosotros, por esta humanidad, también habita el mal, también habita este instinto carnal que cada uno de nosotros tiene. Desde diferentes enfoques de la psicología van a hablar de aspectos positivos y negativos, de una fuerza autodestructiva y una fuerza que construye, de bondad, de maldad, siempre los opuestos. Esto para recordarles un poco. Entonces, cuando no sabemos, sea lo que sea, esto genera miedo, esto genera impaciencia, genera rabia, toda una serie de sentimientos y emociones que se van acumulando en el corazón. Y entonces es cuando surgen preguntas, no con el deseo de aprender, de discernir, de escuchar, sino de que Dios nos confirme que Él está equivocado y nosotros tenemos la razón. Dios, es que tiene que ser así, porque mira lo que ha venido pasando. La lógica me dice que esta es la consecuencia, que este sería el camino. Pues no, esa es la verdadera confianza y fe. La verdadera esperanza en Dios. No es que va a pasar lo que yo quiero, sino que en aquello que yo no sé, Dios lo sabe todo, porque Él es la sabiduría en persona. Y cuando yo puedo reconocer por gracia de Dios, por eso necesitamos a Jesús, solo con Él y en Él reconocemos que Dios es el sabio, es el que crea las cosas, es el sábelo todo, todopoderoso, y nosotros somos los que no sabemos, los que le ayudamos en su gracia, no al revés. Entonces vamos descansando el corazón. Así que hoy los voy a invitar a que le escribamos a Jesús y le hablemos con el corazón abierto. ¿Cuáles son esas preguntas que surgen desde ese ego con ganas de confirmar nuestra limitada razón? ¿Cuáles son esos momentos en los que has desconfiado de que por más ilógico que sea el camino, la situación, has sentido que por ahí te invita a Dios a transitar y con miedo y todo lo has logrado? ¿Cuánto de eso has agradecido? Y por último, ¿cuántos de esos momentos no has querido transitar también? Recordemos que tenemos derecho a sentir. Lo que no es sano, lo que nos lleva al mal, lo que nos lleva a la autodestrucción y por ende hacerle daño a los demás, es acumular eso que sentimos o permitir que eso que sentimos se quede en la mente dando vueltas, se quede en el corazón dando vueltas y no oremos, no compartamos con Jesús.